Este video sobre la historia del Partido Socialista está dedicado a varias generaciones de luchadores sociales. A los ecuatorianos que dedicaron gran parte de su tiempo y energía a dejar este país mejor de lo que lo recibieron. A los militantes populares que luchan todos los días, con elecciones y sin elecciones, en ellas o a pesar de ellas. A aquellos que nunca se avergonzaron de decirse socialistas, que nunca se cansaron de luchar, ni lo hicieron por beneficio propio. A aquellos cuya convicción les hizo entregar hasta la vida por la revolución. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Hasta la victoria siempre! El socialismo representa una de las grandes aportaciones a lo largo de la historia y por lo tanto es un elemento fundamental del proceso político del país y del mundo. Un recuento de la vida política del Ecuador no puede ser realizado sin el análisis a profundidad de la presencia del socialismo a lo largo de sus diferentes periodos. El surgimiento del socialismo en el Ecuador no fue un fenómeno del acaso, una circunstancia imprevista, una situación coyuntural. Fue la culminación de un largo proceso histórico propio de nuestro país que avanzó hacia la construcción de un instrumento político revolucionario, una expresión de las masas que en los años 20 se generan como una organización política, en el marco de un mundo en el que estaba cambiando la realidad y en que el socialismo estaba avanzando. Ya desde entonces había un periódico dirigido por Ricardo Paredes, ¿no?, en el que ya se planteaba problemas de carácter social, dadas las condiciones objetivas del país, ¿no? El país era un país pues prácticamente en el que gobernaba eran los grandes terratenientes y el clero, ¿no? Y entonces se consideró que había necesidad de dar un movimiento de progreso para el país y que el obstáculo de toda esta situación había que fundar una nueva organización con reivindicaciones para el movimiento obrero, reivindicaciones para el país para que pueda progresar. Y entonces en 1926 se instaló la Asamblea del Partido Socialista. Antes de la fundación del Partido Socialista en el año 26, existieron varios grupos importantes que deben ser mencionados. El uno, el grupo Antorcha, en el que estuvo Ricardo Paredes y Leonardo Muñoz, por ejemplo. El grupo ese funcionó en Quito. Otro que funcionó en Loja, muy importante, el grupo Vanguardia, donde militaron los hermanos Mora Reyes, Manuel Agustín Aguirre, entre otros, que fueron de alguna manera, a mi modo de ver, ejes fundamentales en la articulación del pensamiento socialista en el Ecuador y que promovieron la necesidad de que estos grupos y otros más que se habían venido dando en el país se unieran, se constituyeran en un solo equipo de trabajo y formaran lo que fue efectivamente lo que ocurrió en mayo del año 26, el aparecimiento del Partido Socialista Ecuatoriano. Además de la situación sociopolítica del país, la derrota del radicalismo alfarista, más la influencia del anarquismo, junto con el impacto tanto de la Revolución Mexicana como de la Revolución Soviética, provocaron un fuerte remesón de las bases ideológicas y políticas del Ecuador. Eventos tuvieron mucho que ver con la democratización de una serie de problemáticas en América Latina, como son la reforma social, la reforma agraria y la reforma de la cultura, los problemas de la identidad. La Asamblea definió a su primer Consejo Ejecutivo Central, que estaba conformado por César Carrera Andrade, Pablo Charpentier, Emilio Uzcategui, Juan Genaro Jaramillo, César Endara, Ricardo Paredes, Hugo Moncayo, Adolfo Simons, Gregorio Cordero León, Jorge Carrera Andrade, Ángel Modesto Paredes, Luis Anda Rumazo, Segundo Dávila Castro, Evangelista Priftes, Luis F. Chávez, Leonardo Muñoz. Cuando nace el Partido Socialista no es homogéneo.
hay un piso común de todos los que convergen en ese partido naciente, que es la voluntad de cambiar el país, de cuestionar el gobierno de la oligarquía y de la plutocracia, de establecer mecanismos de redistribución y justicia social. Pero claro, hay un sector anarcosindicalista que más bien enfatiza en la vinculación con la organización popular. Hay un sector de tendencia más bien comunista que enfatiza la relación con la internacional estalinista en Moscú. Hay otro sector de corte más bien liberal de izquierda que enfatiza la profundización de las garantías democráticas, entre ellas del laicismo. Hay incluso un pequeño sector de terratenientes conservadores que devienen en la crítica social hacia el socialismo y que forman parte de este gran bloque. En suma, el socialismo es desde su fundación un fenómeno diverso, un fenómeno complejo, que poco a poco va ganando coherencia ideológica. El Congreso discutió el problema de la adhesión a la Internacional Comunista, pero como había también elementos liberales, progresistas, sí, pero que no estaban de acuerdo con la conformación de un movimiento de la clase de movimiento comunista, lucharon. Entonces la resolución después de esta expulsión de los elementos que fueron a disolver el Congreso, se resolvió por medio de una votación el de que el Comité Central, previa a la consulta de los comités provinciales, determinaría la adhesión a la Internacional Comunista. Pero dentro del Partido Socialista, tal como fue fundado, había un germen de división también, respecto a lo internacional nuevamente. Es decir, había una organización bifrontista, porque había el Partido Comunista que se había fundado un año antes, en 1925, que tenía una propia estructura que funcionaba al interior del Partido Socialista, fundado en el 26, y no dejó de actuar así. Entonces esto indudablemente planteaba un problema de lealtades organizativas como un partido mundial, ¿no? El Partido Comunista, que era entendido como un partido mundial cuyo centro estaba en Moscú, y con esta otra tendencia que se adscribía a definiciones latinoamericanas, que se pensaba más afincado en una tradición ecuatoriana. El partido no tuvo la consistencia fuerte de lucha, y entonces por encima del Partido Socialista se fueron otras agrupaciones políticas que lo dividieron y lo atomizaron. A finales de la década de los años 20 se escinde el Partido Socialista, debido a que se produce una decisión de adscribirse a la Tercera Internacional, a la Primera Internacional Comunista, y esa decisión, que es unilateral a la dirección política y a su militancia, establece que por lo tanto lo que se funde en el 31 es el Partido Comunista, y el Partido Socialista más o menos se desintegre, deje de tener un funcionamiento orgánico. En los años 30, una vez que se produce la fractura por la fundación del Partido Comunista y la separación de los socialistas hasta su refundación en el año 33, más bien los socialistas como que tienen un espacio de enorme influencia en la cultura nacional, con la enorme presencia de talentos como José de la Cuadra, Pablo Palacio, Benjamín Carrión, el propio Manuel Agustín Aguirre. Es un proceso de la década de los 30 de reconstitución ideológica y orgánica del Partido Socialista. La división fue muy dolorosa, la división fue muy complicada, y al final el reconstituir el partido no fue solamente un hecho de volver sobre lo que ya se había andado, sino un intento de ir más adelante. El socialismo en 1933 tiene uno de sus grandes momentos de agrupamiento. Claro, en una crisis nacional generalizada, cuando había una situación económica muy deteriorada, cuando las masas y los sectores medios estaban muy depauperizados por la influencia de la crisis nacional
y de la crisis internacional que se había generado años antes. En ese entonces el socialismo es una fuerza insurgente que copa inmensos sectores de la sociedad ecuatoriana. Durante toda la década, militantes socialistas y de izquierda fueron partícipes de una gran etapa de producción artística y literaria en campos como la poesía, narrativa, plástica, música y ensayo. Los principales exponentes fueron Jorge Carrera Andrade, Miguel Ángel Zambrano, Pablo Palacio, Enrique Terán, Fernando Chávez, Ángel F. Rojas, Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera, Francisco Paredes Herrera, Armando Hidrobo, Leopoldo Benítez Vinuesa, Benjamín Carrión. El socialismo como movimiento durante los años 30 no solamente se robustece en términos partidarios, porque se afilia a muchas personas al partido, sino porque logra una enorme influencia en la sociedad ecuatoriana. En el curso de 10 años, la literatura nacional, por ejemplo, se ha visto influenciada por las ideas socialistas de una forma determinante. Lo mismo que el pensamiento sobre la sociedad e incluso la música. Uno de los grandes músicos ecuatorianos, Francisco Paredes Herrera, es socialista, por ejemplo, para poner un caso. Los grandes novelistas, los grandes maestros, los grandes críticos de la sociedad, los grandes continuadores del indigenismo, todos socialistas. En suma, hay una visión de la sociedad que va cambiando por influencia del socialismo. Van generándose las condiciones para un nuevo congreso, el Congreso de la Reconstitución del Partido Socialista, que ocurre el 12 de mayo de 1933, que se reúne en la Casa del Obrero, un lugar histórico para los socialistas desde ese entonces y hasta este momento, y allí se elige como secretario general a Luis Felipe Chávez, quien fuera rector de la Universidad Central, entre otros cargos, y que tiene una brillante y activa participación. Esto ocurre en el año 33, en mayo, y en diciembre del año 33, cuando gana las elecciones Velasco Ibarra, Luis Felipe Chávez encabeza la oposición al gobierno, en el mismo momento en que se está fundando el periódico La Tierra, el 18 de diciembre de 1933. Evidentemente no apareció como un órgano oficial del Partido Socialista Ecuatoriano, pero todos sus redactores eran militantes del Partido Socialista. Fue la forma además con la cual resolvió la dirección del partido dirigida por Luis Felipe Chávez enfrentar el velasquismo de aquel entonces. En el 39 me afilié al partido, de manera que desde ahí comenzó mi participación oficial dentro del Partido Socialista. Organicé lo que llamamos en ese tiempo las Juventudes Socialistas. Y ahí en la universidad dábamos lucha permanente a Arroyo del Río, máxime con el desastre que hubo frente al Perú en la guerra que el Perú nos desencadenó a nosotros, y que Arroyo del Río, pues, en vez de dar facilidades para que el ejército ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano se defienda, pues él optó por no participar, no activar, lo cual desencadenó un odio terrible a Arroyo del Río. La década de los 40, en cambio, corresponde a una confrontación, sobre todo a partir de los años 41, una confrontación con el gobierno de Arroyo del Río, que da cuenta luego la caída de él y el aparecimiento fundamental de la Revolución de Mayo, la famosa Revolución del 28 de mayo, que da un giro importante en la vida del partido. Sin embargo, el propio velasquismo, que llega el 28 de mayo del 44, va a perseguirlo luego a partir del 46. Ya por ese tiempo formamos la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Lolo Lazo fue el presidente, yo era uno de los vocales por la Facultad de Medicina, es decir, por los estudiantes de Medicina, y decidimos que vaya una delegación a Chile, a Santiago, porque Velasco estaba en Santiago, aproximándose al Ecuador, antes estuvo en Buenos Aires, para que conversen con Velasco y vean si realmente Velasco debía ser el hombre a quien nosotros lanzaríamos como candidato. Pero en cambio fue creciendo el clamor, diría, popular de Velasco Ibarra y viva Velasco Ibarra, a tal punto que uno a uno fueron formando parte del bloque que
auspiciaba la candidatura de Velasco Ibarra. Finalmente, desde el Partido Comunista, presidido por Pedro Sá, hasta el Partido Conservador, todos apoyaron la candidatura de Velasco Ibarra y se formó lo que en ese tiempo se llamó ADE, Acción Democrática Ecuatoriana, que fue la que oficializó ya la candidatura políticamente, porque nosotros lanzamos como universitarios, pero ellos pues ya asumieron la fuerza electoral, y claro, ya con ellos pues eso fue, diría, sin mayor resistencia, porque de otro lado, del lado liberal, entre comillas, lanzaron una candidatura que no tenía, pero el menor respaldo popular, de Albornoz como candidato de los liberales. Bueno, la revolución del 28 de mayo del 44 fue sin duda el hecho de masas más importante del siglo XX. Y en ese entonces confluyeron un conjunto de factores: el cercenamiento territorial del 41, el fraude electoral con el que subió al poder Arroyo del Río, una situación de crisis económica, una serie de factores que hicieron que se coaligara una serie de fuerzas políticas en donde la mayoría era de izquierda: el Partido Socialista, el Partido Comunista, Vanguardia Socialista, un ala liberal, radical, no oligárquica, y también un sector del Partido Conservador y del Frente Democrático. Esta alianza sui generis se dio porque en ese entonces, en los años 40, estaba vigente en el mundo y en la izquierda la teoría de que había que unirse con sectores de la burguesía no oligárquica para lograr hacer una revolución democrático-nacional y luchar contra el fascismo, que es lo que estaba vigente en ese entonces. De manera que por eso la izquierda hizo esta alianza con sectores de derecha y sobre todo le puso a Velasco Ibarra como su líder, y pues le trajeron del exilio para que él sea el presidente de esta alianza. Y claro, Velasco no tardó en hacer realmente una contrarrevolución, porque él desconoció prácticamente todos los compromisos que había tenido con los sectores de izquierda, que él decía tener su corazón a la izquierda, pero todos sabemos que Velasco era un líder más bien conservador. Sin duda, esta revolución en la que el Partido Socialista tuvo una gran participación, varios de sus dirigentes fueron posteriormente asambleístas. Manuel Agustín Aguirre fue pues uno de los dirigentes de esa asamblea, pero él dijo a los 3 meses de haberse desarrollado esta asamblea constituyente que habían ido a escribir los socialistas una revolución que todavía estaba inmadura y que en cierto modo se la había abortado, porque ya las masas dejaron de movilizarse y toda esa irrupción enorme del pueblo, que contó incluso con una alianza con el ejército para derrocar a Arroyo del Río, pues había sido entregado en las manos de Velasco Ibarra. Por esta razón, en cierto modo, Manuel Agustín Aguirre hizo una autocrítica de esta participación socialista en la revolución, que sin embargo, pese a que fue una derrota en términos políticos inmediatos, sin embargo contribuyó a traer al Ecuador una serie de beneficios, entre ellos la organización social que fue legalizada. A partir de entonces se creó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Estudiantes Universitarios. De tal manera que hay una impronta en la vida del socialismo en la década de los 40, haber contribuido a la llegada de Velasco y luego ser víctimas de la persecución del velasquismo. En la Constitución del 45, que es una de las constituciones, fue al menos una de las más avanzadas también, se establecen también derechos fundamentales para los trabajadores, dirigidos sobre todo a garantizar remuneraciones y estabilidad para los trabajadores. Fue la constitución más de izquierda que había en todo el hemisferio occidental. Claro que a Velasco Ibarra eso no le gustó, y menos de los conservadores, y poco tiempo después a Velasco pues le intrigaron de que estaba, inclusive los 2 ministros de izquierda, fraguando el votarle a Velasco Ibarra del poder, lo cual era absolutamente falso. Vino la nueva elección en la que ya no participaron las fuerzas de izquierda,
sino solamente los sectores de derecha y la nueva Asamblea Constituyente, porque la del 45 ya quedó abolida con la candidatura de Velasco. Y surgió entonces la nueva Constitución, que fue una de las más retrógradas, que tampoco duró mucho tiempo, porque también pues Velasco cayó no mucho tiempo después. La historia del movimiento sindical, en la conformación de los gremios sindicales está el movimiento sindical, está el Partido Socialista. Cuando se conforma la CTE, luego de la gloriosa del 28 de mayo, en la conformación de la CTE confluyen dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista del Ecuador. Gran parte de los dirigentes de la CTE, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, son socialistas. Es una alianza establecida ya con el Partido Comunista, que hasta esa época se había conformado también como un partido de la izquierda. La etapa que va entre el año 47 y el año 60 es una etapa de estabilidad política en el país, una etapa en que no se rompe el régimen constitucional, en que se mantiene la institucionalidad y en que hay cierto auge por las exportaciones del banano. Eso cambia la sociedad, pero también crea condiciones para la estabilización del sistema político. De ahí es que el año 47, por ejemplo, se legalizan los tres partidos así llamados tradicionales, conservador, liberal y socialista, y se les asigna un número, el número 3 al Partido Socialista, entre paréntesis. Y el partido se inserta en la institucionalidad. Funciona a través de delegados en el Tribunal Supremo, crece su militancia, funciona regularmente su periódico, diario, y desde luego los socialistas participan en las instituciones del Estado, en el Congreso, en un caso muy corto, un periodo muy corto en los ministerios, en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, etc. La década de los 50 más bien es una etapa de la vinculación del Partido Socialista con los regímenes de turno, especialmente con el placismo. Y yo diría que allí se produce la cuestionable circunstancia de los colaboracionismos con los regímenes de turno, lo cual pone en una circunstancia difícil la propia existencia del Partido Socialista en esa década. Al mismo tiempo se consolida el movimiento obrero en el país, y esto es muy importante. El movimiento obrero se había robustecido a partir de la Revolución de Mayo, del final de los años 40, pues tiene un proceso de institucionalización muy fuerte en los años 50, y desde luego el socialismo tiene una presencia determinante en la vida de la CTE en esa época. Uno de los grandes líderes de la CTE, don Miguel Ángel Guzmán, va a ser uno de los determinantes, Telmo Hidalgo, el propio Manuel Agustín Aguirre fue senador por los trabajadores, descalificado por un congreso, entre paréntesis. Han sido dirigentes socialistas muy destacados, quienes han estado en la dirección de las centrales sindicales más importantes del país, y también en la propia universidad, especialmente en la Universidad Central del Ecuador y en muchísimas otras universidades, como la Universidad Estatal en Cuenca, la Universidad de Guayaquil, etcétera, en donde dirigentes socialistas, catedráticos, intelectuales, han estado dirigiendo también facultades y la propia universidad. Entonces, no es solamente la institucionalización de la electoral del partido, sino la institucionalización del partido en la organización de la sociedad. La UNE tiene su auge en esa época, fundada, dirigida por socialistas, y desde luego hay otros sectores importantes, pero también hay un fenómeno, y es que varios líderes locales de gran peso, desde Carchi, Imbabura, la provincia de Cotopaxi, y desde luego muy especialmente las provincias de Chimborazo y Tungurahua, pero también Loja, tienen alcaldes socialistas, grandes figuras del socialismo que son alcaldes locales. El socialismo tiene también un gran desarrollo en el poder local y en la universidad. La universidad es otro de los espacios en donde el Partido Socialista influye poderosamente, pero lo que es más importante, donde el socialismo influye en términos ideológicos. Hay muchos rectores socialistas, pero más que eso, hay una tendencia socialista a que las líneas fundamentales del desarrollo universitario pues se democraticen, se preocupen del mundo en que viven, se vincule la sociedad con la universidad. Esa es una de las tesis fundamentales de esta época.
la década de los 60, en cambio, con la influencia de la Revolución Cubana, va a generar una ruptura dentro del socialismo, pero sobre todo va a construirse un proyecto de cambio, de renovación fundamental, un proceso distinto al que había ocurrido años atrás. Y claro, si bien aparece como una fractura en el socialismo, yo creo que hay un proceso más bien en donde germinan ideas de cambio, de revolución, de transformación hechas por la corriente del socialismo revolucionario en frente a otros sectores del Partido Socialista. Y todos sabemos que además la década del 60 y de los 70, de una u otra manera el socialismo es víctima de la persecución de las dictaduras, y el socialismo en la década de los 60 confronta con las dictaduras de manera abierta, frontal. Toda la epopeya de la Sierra Maestra y de sus personajes, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, fue la gran motivación que me decidió ya en los primeros años de la secundaria a vincularme a URGE, que fue el gran esfuerzo unitario de las juventudes socialistas, comunistas y democráticas del Ecuador, que se destruyó por la no preparación del intento de construir un foco guerrillero en el Toachi a inicios de los años 60. Yo me vinculé desde entonces a los grupos estudiantiles que apoyábamos ese tipo de políticas y continué luego cuando ingresé en el año de 1964 a estudiar en la Universidad Estatal de Guayaquil. A fines de los años 50, esta tendencia a institucionalizarse que había tenido el partido, esta tendencia a volverse un poco más de centro, digamos, genera fuertes diferencias en el Partido Socialista. Por un lado están aquellos que enfatizan la alianza con el liberalismo y la defensa de la institucionalidad democrática del país. Y por otro lado están los que plantean fundamentalmente soluciones, planteamientos de carácter insurreccional. Y por eso es que a finales de los 50 y a principios de los 60 el partido se divide en dos alas fundamentalmente. Una de carácter institucional, democrático, en alianza con los liberales, y otra una alternativa de gran influencia castrista, que es el socialismo revolucionario y que tiene más bien planteamientos de carácter insurreccional, y que incluso en algunos casos lleva adelante una serie de acciones de carácter insurreccional, de organización militar, que son muy embrionarias, que no tienen, digamos, la concreción de una guerrilla o de un fenómeno parecido, pero que de todas maneras no solo le dan la tónica del periodo, sino que hacen que mucha gente se comprometa con esa alternativa y sea perseguida por esa alternativa. Porque en el socialismo hay mucha gente perseguida cuando optó por la vía insurreccional. Y desde luego pasaron años en que estos compañeros fueron realmente excomulgados de la vida política ecuatoriana por haber pensado distinto, por haber desafiado la institucionalidad. Éramos partidarios de la lucha frontal contra la oligarquía y el imperialismo. Ellos tenían el poder y las armas y nos persiguieron, encarcelaron, nos obligaron a salir del país, nos votaron. Yo salí a Colombia, a Chile, a México, a Europa. Ahí me tocó estar también en una dictadura similar a la de aquí en Chile, con Pinochet. Y me salvé de milagro, porque si me agarran, me liquidan. Yo llegué a mediados del 69 a Cuba, luego estudié en la Universidad de La Habana, fui miembro de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos Residentes en Cuba, y allí, en el contexto de una visita que realizaban Manuel Agustín Aguirre, Telmo Hidalgo, Laura Almeida, todos ellos fallecidos, y el compañero Fernando Maldonado, que todavía vive, yo me comprometí verbalmente con el doctor Manuel Agustín Aguirre a que cuando culminara mis estudios en Cuba y regresara al Ecuador,
me vincularía al entonces Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano y a sus juventudes. En la vida universitaria, en la facultad, me vinculé a la Juventud Socialista Revolucionaria, y ahí comenzamos a hacer todas nuestras actividades de resistencia a este gobierno dictatorial impuesto y financiado por Estados Unidos. Entonces, ese fue un momento de prueba de nuestra vocación de lucha. No nos incorporamos al socialismo en un momento normal, nos ubicamos en un momento de acción, de lucha, de hacer prevalecer nuestros principios frente a esta brutalidad imperialista expresada en la acción de esta dictadura. Me vinculé simultáneamente a la Federación de Trabajadores de Pichincha, que era un gran centro de actividad sindical del partido, y también al trabajo que se desarrollaba en los barrios del sur de Quito, donde yo empecé a vivir por esos años, ¿no? Este fue el inicio de una larga, fecunda, compleja y sacrificada lucha, ¿no? Una de las grandes primeras tareas, además de esta estudiantil que he mencionado, que enfrentamos fue la lucha por la libertad de los revolucionarios presos, ¿no? Y era que en el contexto de la dictadura militar de Rodríguez Lara, que se había iniciado en febrero de 1972, fueron sentenciados a más de 150 años de cárcel un grupo de revolucionarios, entre los que estaba nuestro máximo dirigente Fernando Maldonado, quienes se encontraban detenidos en el penal García Moreno. Y yo participé muy activamente en el contexto de una lucha que se volvió nacional, exigiendo la libertad de ellos, ¿no? La amnistía. En el año 72, justamente, fuimos objeto de torturas, fuimos presos, tuvimos más de 2 años presos, nos acusaban de hechos cuyos autores ya estaban presos en el penal de asesinato, ¿no es cierto? Y claro, a nosotros nos torturaron, 40 días estuve en un cuartel militar, que después se supo que era un centro de paracaidistas allá en el sur de Quito. Jaime Galarza, un reconocido escritor democrático de izquierda, estuvo también así detenido. Estuvimos en el penal García Moreno. Se organizaron tribunales especiales justamente para dosificar al interés de los sectores de la derecha, justamente en la administración de justicia. Pero como ser socialista implica asumir el riesgo de todas las consecuencias que vengan por los principios ideológicos políticos que asumimos, ¿no? Nuestra presencia en el penal realmente sirvió para que comencemos los procesos de educación que hoy disfrutan quienes son detenidos en las cárceles. Nosotros comenzamos a dar clases en el penal García Moreno a quienes estaban ahí y recibimos una impresionante solidaridad de nuestros compañeros del partido, de la juventud, de las organizaciones de izquierda, de las universidades ecuatorianas, hasta que eso justamente llevó a que una propia Corte de Justicia Militar declare la nulidad de todo lo actuado. Pero hasta entonces ya pasamos detenidos, de octubre del 72 hasta diciembre del 74. Bueno, esa propuesta, esa tesis, tuvo desde el comienzo, era tomar el poder a través de las armas, pero falló. No había una organización tal para hacer la revolución. Una vez que esto no se dio, tuvimos que participar en las luchas electorales aquí en el país. Participé, ¿no?, aunque por mi edad, por mi juventud, en las brigadas de apoyo del Toachi. Y después uno de los elementos de mi simpatía hacia el Partido Socialista Revolucionario era la política insurreccional que levantó a fines de la década del 60 y comienzos de los 70, que era una línea que la implementó la compañera Laura Almeida. Era el clima político, intelectual y de las ideas de todo el continente, ¿no?
El ejemplo de Cuba se multiplicó prácticamente en todos los países de América Latina, y cualquier militante revolucionario que se estimaba y se respetaba a sí mismo tenía que incluir dentro de las formas de lucha, ¿no? En cumplimiento de las enseñanzas que había hecho no solo la Revolución Cubana, sino en general la teoría del marxismo, la teoría del leninismo, la teoría de Gramsci, la posibilidad de la ética de la rebelión, la posibilidad de la insurgencia. Y la lucha armada no era sino parte, un instrumento de esa posibilidad. El proyecto era, naturalmente, hacer la revolución en el Ecuador y América Latina. O sea, nuestra consigna era que el socialismo, ¿no es cierto?, era la alternativa para el Ecuador y América Latina, pero nosotros teníamos además una profunda convicción internacionalista. O sea, estábamos pensando en el destino de los pobres, de los explotados, de los obreros, de los campesinos, de toda la humanidad. Bueno, en el Ecuador hubo varios intentos, ¿no? Pero yo creo que fue esta situación de ser un país tan bien dotado por la naturaleza, tan excelentemente dotado de recursos naturales, ¿no?, que de pronto entrábamos en crisis y otra vez flotábamos, porque surgía otro nuevo filón de explotación y de riqueza. Y yo creo que eso determinó, ¿no es cierto?, que no se creen las condiciones de extremadamente graves como para que fructifiquen los intentos que en su momento hizo URGE, o los que en otro momento hizo el Partido Socialista Revolucionario, o los que en la década de los 80 hizo Alfaro Vive Carajo, ¿no? O sea, intentos hubieron, y hubieron sacrificios, ¿no? Porque mucha gente, muchos extraordinarios compañeros y compañeras se quedaron en el camino, ¿no? Pagaron con su sangre y con su vida el valor de sus convicciones. Pero yo creo que fueron las circunstancias objetivas las que finalmente determinaron que eso no se concrete y que el Ecuador, por tanto, aparezca en cierto modo en la segunda mitad del siglo XX como una excepción histórica en América Latina, porque no tuvo un proceso insurreccional exitoso. Ingresé a la Juventud Socialista Revolucionaria cuando estaba en el primer año de la universidad, junto con un grupo importante de jóvenes que buscábamos una renovación en la política universitaria y que estábamos convencidos que a través de las filas del socialismo y especialmente del ejemplo del Che Guevara podía impulsarse un proceso de cambios revolucionarios en el Ecuador. En la década de los años 60, el diario La Tierra pasa a ser el órgano oficial del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano. Es un momento de una ruptura, pero este va a ser un instrumento que luego retorna al servicio de los socialistas ecuatorianos en la década de los 80, y es el diario La Tierra, en su última etapa, el instrumento que organiza a lo que fue el Frente Socialista y a los primeros momentos de la unidad del socialismo ecuatoriano. Posteriormente nosotros participamos activamente en la política provincial. El Partido Socialista Revolucionario decidió conformar una alianza con varias organizaciones de izquierda en el Frente Amplio de Izquierda, y como socialistas, en la unidad que se formó con la Unión Democrática Popular, el Partido Comunista, logramos obtener un importante triunfo electoral en la ciudad de Cuenca. En esa ocasión fui elegido en 1978 como consejero de la provincia de La Suay, y otro compañero nuestro, Diego Delgado, fue elegido concejal de la ciudad de Cuenca. Esto significó un gran impulso a la presencia y al trabajo político del partido, no solo en la universidad, sino ya en el movimiento social, en el movimiento laboral y también en la ciudadanía, que reconoció al Partido Socialista como una de las fuerzas emergentes en una provincia tan conservadora como era la provincia de La Suay. El partido tenía un perfil claramente revolucionario e insurreccional, tanto contra la dictadura velasquista como luego contra la dictadura reformista del general Rodríguez Lara. Nosotros realizamos un importante trabajo desde el movimiento obrero en contra de los decretos antiobreros dictados por la dictadura velasquista, y también combatimos los excesos
y las posiciones derechistas en el gobierno de Rodríguez Lara. Cuando llegué el año 82, mi amigo muy querido desde siempre, Víctor Granda, me invitó a vincularme a la redacción del periódico La Tierra, que acababa de reaparecer. Y en la vinculación a La Tierra, en una de sus épocas, creo que la cuarta época, es que comenzamos a promover la unidad del socialismo en el Ecuador. En ese entonces no se había producido esa unidad, todavía estábamos divididos en las tres ramas que el socialismo tenía, pues el socialismo así llamado unificado, que era el de los sectores más moderados, el socialismo de Oleas, que era este grupo más bien identificado con la persona del doctor Oleas, y el socialismo revolucionario. En este año 83, entonces, confluí yo con las tres ramas del socialismo y con los dirigentes del movimiento de masas de entonces, de la CEOLS, de la FENOC, de la que hoy se llama CEDOCUT, que entonces era la CEDOC socialista, y de algunas organizaciones tradicionales de la CTE, fundamentalmente las organizaciones vinculadas a la lucha de Telmo Hidalgo, que son las organizaciones que están en la FTP de Pichincha. En 1984 el Frente Socialista participó por primera vez en el proceso electoral con una candidatura presidencial de Manuel Salgado y obtuvimos una curul en el Congreso con Edelberto Bonilla, quien realizó una destacadísima labor parlamentaria que fue lo que permitió acelerar el proceso de unidad entre las fuerzas socialistas en un nuevo partido socialista. Esto ocurrió en el año de 1986. Ahí se dio la unificación de las diferentes corrientes socialistas dentro del Partido Socialista y tomamos nosotros la dirección del Partido Socialista Ecuatoriano. En muy poco tiempo resolvimos adoptar un solo número, que para entonces era el número 17, porque habíamos perdido ya el número 3, y desde luego adoptamos un solo estatuto, que es el estatuto tradicional del Partido Socialista, sus símbolos y un programa político que significó el proyecto de la reconstitución. En la década de los 80, cuando se reinstauró la democracia representativa en el Ecuador, me correspondió el enorme desafío de ser el primer candidato del Partido Socialista reunificado, reconstituido, renovado, a la presidencia de la República. O sea, yo fui candidato en el proceso electoral de enero de 1984. Un antiguo líder socialista chimboracense, muy conocido en todo el país, Edelberto Bonilla Oleas, un hombre de gran influencia en el Ecuador, de gran respeto, que fue el único diputado socialista, pero que hizo un papel tan importante en la oposición a Febres Cordero, que logró coadyuvar al esfuerzo que hacíamos desde el Frente de Masas y desde la organización del partido, que no fue solo un fenómeno electoral, para que en 1986 triunfáramos 6 candidatos socialistas, en realidad 7, porque un séptimo compañero, Camilo Restrepo, fue candidato por el FADI, pero estaba afiliado al Partido Socialista. También ganamos la vicepresidencia del Congreso, me eligieron a mí vicepresidente del Congreso, yo participé en ese primer periodo en un duro enfrentamiento con la derecha, en el bloque progresista que agrupó a todos los sectores de oposición contra Febres Cordero, y desde luego tuvimos una acción muy destacada. El partido tuvo en algunos aspectos los elementos definitorios de la oposición en el Congreso y en las masas a Febres Cordero. No solamente nos opusimos a sus abusos contra los derechos humanos, no solamente contra sus violaciones constitucionales, pero sobre todo contra la política restrictiva neoliberal que Febres Cordero llevó adelante. En la oposición a Febres Cordero confluimos con el varguismo, con este grupo que estaba vinculado al golpe de Estado que dio el general Vargas Pasos y que se transformó en un líder nacional. Formamos la Unidad Patriótica del Pueblo, una agrupación en la que estaba el Partido Socialista y lo que luego sería el ELN, una escisión del FADI, junto con las fuerzas de Vargas para hacer una candidatura presidencial. Nosotros también consideramos uno de los elementos claves de ese proceso la unificación de las fuerzas socialistas de América Latina. Sin embargo, en el año de 1984, cuando precisamente nosotros todavía pertenecíamos al socialismo revolucionario y habíamos conformado ya el Frente Socialista,
y nos encontrábamos trabajando para la unificación del socialismo en el Ecuador, se reunió en Lima un primer seminario del socialismo latinoamericano. Y en el año de 1986 se dio la primera conferencia del socialismo latinoamericano en Montevideo. Nuestro partido participó en esos dos eventos y estuvo presente en ellos con todavía la enorme influencia que en el socialismo latinoamericano tenía uno de los principales teóricos y luchadores del socialismo ecuatoriano, Manuel Agustín Aguirre, quien fue designado presidente de honor de la Coordinación Socialista Latinoamericana, al igual que otras figuras destacadas del movimiento socialista latinoamericano. Que es un foro, un espacio de discusión de los partidos socialistas de América Latina, en donde está el PT de Brasil, en donde está el Partido Socialista de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista del Perú, estuvo también un grupo socialista de Colombia, el PRD de México, etcétera, es decir, muchísimas expresiones, también el Partido MAS de Venezuela, por ejemplo. La reconstitución se dio entonces a partir de la necesidad de una participación en la lucha de masas y en el frente electoral, agrupando las viejas fracciones del Partido Socialista que habíamos confluido después de años de discrepancia, pero también grandes sectores muy importantes del movimiento de masas, de sectores de cristianos de izquierda, que fueron los que a la larga reconstituyeron el socialismo desde ese año, que es un año para la izquierda ecuatoriana paradigmático, porque significó la vuelta a un solo partido, a una sola organización. El orgullo que nos queda a nosotros, y en el caso mío, 3 veces diputado socialista, haber podido compartir. Alguna vez fuimos 8, otra vez fuimos 6, otra vez fuimos 4, no, alguna vez quedó un solo diputado socialista, pero jamás, mientras tuvimos presencia en el Parlamento, un diputado socialista se cambió de camiseta. En la alcaldía nosotros hacemos un trabajo eminentemente social, abrimos guarderías para niños pobres, comedores para los ancianos, dispensario médico dental para la gente humilde, para la gente pobre. Trabajamos con las madres pobres, con las comunidades campesinas, en fin, hacemos un trabajo eminentemente socialista. Después del derrumbe del campo socialista y en la reinstauración de las democracias en América Latina, se hicieron en buena parte sobre las derrotas de esos movimientos insurreccionales y sobre la derrota del propio campo socialista. Y entonces, claro, por ahora las formas de lucha son legales, ¿no? Son democráticas constitucionales en América Latina. Pese a que ha habido defecciones, pese a que ha habido debilitamientos, pese a que ha habido a veces enfrentamientos, nunca más el socialismo se ha dividido. Yo creo que uno de los testimonios de mi presencia en el partido, con mi generación, yo tengo 57 años ahora, ha sido el que hemos preservado la unidad del partido. Con Guadalupe conformamos también la unidad de la izquierda en la provincia. Ella fue presidenta de la Izquierda Unida, yo fui secretario de la Izquierda Unida y en ese sentido trabajamos hasta el año 2002 para la candidatura. Primero se conformó para la candidatura a la alcaldía y posteriormente en unidad logramos llegar al Congreso Nacional. Yo fui diputado alterno de Guadalupe. Cuando conocí la auténtica dimensión del ser superior, de la mujer superior, fue cuando fuimos diputados los dos en el periodo 2003-2007. Mujer con formación enciclopedista prácticamente, que dominaba todos los campos del saber. Ella intervenía en todos los debates. Se trate de educación, que la dominaba obviamente porque era educadora, tenía su masterado inclusive en educación, doctora en historia y geografía, o se trate de asuntos de derecho, de cualquier tema. Ella se asesoraba adecuadamente e intervenía con mucha lucidez. Una mujer que nos dejó una estela de sabiduría, de coraje, de amor por los seres humanos y de lucha que no debe concluir, cuya desaparición realmente fue muy dura para el partido. La muerte de Guadalupe, pienso y me analizo siempre, fue una pérdida para el país, pero no solo como mujer, como miembro del partido, sino creo que el país perdió a quizás la primera mujer presidenta que hubiera sido.
porque ella tenía todos los atributos para ganarse ese espacio. Cada uno de los espacios que ella consiguió, los consiguió con trabajo, con tesón y sobre todo con entrega, porque ella tuvo un grupo de trabajo muy consolidado con los compañeros del partido, que ella los llamaba con mucho cariño, por ejemplo Félix, González, Henry, López, los compañeros que ella quería mucho en Quito. Entonces siempre se vio apoyada, pero era una imagen cándida y fuerte a la vez. Entonces considero que Guadalupe tuvo esa capacidad de reunir muchos atributos en una sola persona y sobre todo incentivar a los jóvenes, que esa era su meta. Bueno, yo me siento parte de un proceso de renovación, pero una renovación no es solamente generacional, que también es parte. Una renovación también implica cambio de ideas y cambio de prácticas. Y eso no es producto de una o dos personas, de varios cerebros o individualidades, sino es producto de nuevas generaciones que se vinculan a la lucha social, pero también de nuevos contextos. Yo creo que en el Partido Socialista siempre hay un espacio para el debate. El Partido Socialista se caracteriza por debatir fuertemente, por tener ideas. Es un espacio de tolerancia, es un espacio que tenemos tendencias internas, y eso ha permitido siempre que se mantengan las ideas vivas y tratando de ver cómo esas ideas van hacia la práctica, cómo esas ideas se llevan a la práctica para transformar la realidad. El Partido Socialista, yo no tengo dudas en decir que es el partido de la izquierda más amplio, más heterogéneo y con una riqueza intelectual y una riqueza en la historia, de protagonismo en la historia del país, y con gran potencial. Yo creo que no existe posibilidad de cambio progresista en el Ecuador sin la participación del Partido Socialista. Conocemos que en todo proceso hay que seguir el camino de la praxis. Tenemos un legado histórico, una escuela importantísima de los grandes cuadros que ha habido en el socialismo en el país y en el mundo. Pero en ese sentido ha habido la apertura completa de dar la posibilidad a jóvenes, a nuevas estructuras o una nueva generación de ingresar a dirigir, organizar las situaciones políticas dentro del partido. Cuando nosotros asumimos esta nueva dirección del Partido Socialista bajo la presidencia de la compañera Guadalupe Larriba, notábamos que ya existía un agotamiento del modelo neoliberal. Notábamos que el viraje del péndulo se iniciaba. Habían ya vientos de cambio en América Latina que se inauguraba con el triunfo de Hugo Chávez y que fue consolidándose con el de Lula. Pronto llegó una serie de gobiernos adicionales y creíamos que era el momento de Ecuador. El Partido Socialista ha tenido la característica de ser muy autocrítico, muy capaz en debatir nuevas situaciones, y tuvimos un debate muy intenso sobre qué fórmulas electorales presentar a la sociedad ecuatoriana. En ese hicimos una alianza con el compañero presidente Rafael Correa y levantamos un proyecto progresista, yo diría un proyecto progresista, pero además con tintes radicales, con fuerte cuestionamiento al establecimiento, al statu quo, y que finalmente logró canalizar toda esa energía social que venía décadas anteriores y logramos un triunfo electoral. El triunfo de la presidencia de Rafael Correa es el triunfo del Partido Socialista, no solo porque hicimos una alianza electoral, sino porque el Partido Socialista ha sido quien más ha resistido al neoliberalismo. Sus cuadros han sido emblemas de la resistencia al neoliberalismo bajo formatos conservadores autoritarios como Férez Cordero, o formatos más tecnocráticos como Yamil Maguad. El Partido Socialista y sus organizaciones sociales han sido bastiones de resistencia. Entonces nuestra contribución al proceso electoral no solo fue una alianza electoral con Rafael Correa, no solo fue una movilización por conquistar votos, sino también que ese acumulado de resistencia al neoliberalismo se proyecte para la construcción de un nuevo escenario progresista y de cambios fundamentales. Es así como poco a poco lo que fuimos haciendo es tratar de que esta dirección nacional pueda confluir hacia acciones mucho más fuertes en la sociedad civil. Y con Guadalupe, varios compañeros y la dirección nacional del partido conseguimos apoyar al actual presidente de la República, Rafael Correa, para que sea nuestro candidato a la presidencia de la República. Después poco a poco se fueron desarrollando la campaña política, y al llegar ya a Rafael Correa a la presidencia de la República no podrá olvidar nunca que fue también un triunfo del Partido Socialista, que si llegó también a la presidencia de la República fue gracias al apoyo que le brindamos todos y todas los militantes del Partido Socialista, que lo que ha querido es practicar una propuesta de solidaridad, una propuesta de apoyo a los más necesitados. Yo creo que el nuevo momento que vive el Ecuador significa un momento que necesitamos mucha reflexión, que necesitamos también redefinir nuestro accionar,
que necesitamos reorientar nuestra organización y que necesitamos cambios fuertes dentro del Partido Socialista para ser más leales a los propósitos de cambio que queremos implementar. Creo que el gran reto es cómo ser socialistas revolucionarios en una época sin revolución, cómo ser leales a los cambios, cómo presionar para que esta transición de salida del neoliberalismo nos abra pequeñas ventanas de cambios más profundos, de cambios hacia el socialismo, y eso no puede hacerse sin el Partido Socialista. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Que quiere cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. Para el resurgimiento de esta corriente socialista latinoamericana que en estos últimos años ha tomado el poder, especialmente en los países del Cono Sur, y que tiene o ha tenido una enorme influencia en otros países de América Latina. Podríamos decir que la semilla para este triunfo de las corrientes de izquierda y progresistas de América Latina justamente se encuentran en el surgimiento, en la organización de la Coordinación Socialista Latinoamericana y luego en un espacio más amplio de vinculación de las organizaciones de izquierda en el Foro de Sao Paulo. Si es que hace 10 años hubiéramos dicho que el porvenir de la humanidad y de América Latina está en el socialismo, mucha gente incluso de buena fe nos hubiera reído en la cara y hubiera dicho, bueno, el socialismo es cosa del pasado. Bueno, el pueblo ecuatoriano, el pueblo de América Latina, no ha tardado mucho en darnos la razón a quienes éramos optimistas hace 10 años, porque ahora el continente entero busca el socialismo como su camino. Yo creo que en América Latina el socialismo seguirá siendo una fuerza determinante en su historia. En el mundo el socialismo seguirá siendo un elemento fundamental de la vida de los pueblos y desde luego en la enorme diversidad de respeto de diferencias que tenemos, sin embargo el socialismo tiene algunas ideas comunes fundamentales que son las que van a informar la lucha hacia el futuro. Yo soy muy optimista del futuro del socialismo en el Ecuador, porque creo que el socialismo tiene un papel fundamental en 3 aspectos. Uno, porque el socialismo ha demostrado que puede ser una escuela de formación ideológica, que puede ser un portador de valores políticos fundamentales para la sociedad ecuatoriana, y no todas las organizaciones tienen eso. En segundo lugar, porque el socialismo agrupa a varias generaciones de políticos, entre ellos a una juventud muy vigorosa, que pueden aportar a replantear el país en sus elementos básicos. Y luego, porque el socialismo no es una agrupación de amigos que coinciden en la política porque tienen intereses comunes. El socialismo es una fuerza de la humanidad de la cual nosotros somos portadores y en el futuro tendremos que responder ante eso, ante las nuevas generaciones. Por eso es que el socialismo se define como una fuerza política que no está vinculada a una coyuntura, sino que está vinculada a la historia del país, a la historia de la patria. Quiero destacar un elemento adicional. El socialismo ha sido siempre profundamente nacionalista. Nuestro Partido Socialista se ha caracterizado por valorizar lo ecuatoriano, por buscar una solución latinoamericana y nacional a los problemas de nuestro pueblo. Y en ese sentido creo que el socialismo tiene una gran originalidad. El pensamiento socialista ecuatoriano, tan vigoroso como es, tan lleno de las más importantes figuras del pensamiento nacional, es un pensamiento muy original. Es un pensamiento que enfrenta las realidades del Ecuador, que entiende a nuestro país. Esa característica del socialismo de ser profundamente vinculado con lo ecuatoriano, con lo nacional,
le da una vida, una vitalidad muy grande hacia el futuro. Sin la izquierda ecuatoriana, este sería un país absolutamente retrógrado y anacrónico, retrasado en todos los órdenes de la vida de la sociedad ecuatoriana. No hay una sola conquista democrática que no tenga la impronta de la izquierda. No hay una sola conquista cultural que no tenga la impronta de la izquierda. No hay una sola conquista de modernización incluso del Estado que no haya sido por lo menos acompañada por la izquierda. Y fundamentalmente por estas corrientes que hoy se expresan de manera unificada en el Partido Socialista Frente Amplio. A mi partido me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. Me has agregado la fuerza de todos los que viven. Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. Me has dado la libertad que no tiene el solitario. Me enseñaste a encender la bondad como el fuego. Me diste la rectitud que necesita el árbol. Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres. Me mostraste cómo el dolor de un ser se ha muerto en la victoria de todos. Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos. Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca. Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético. Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. Me has hecho indestructible, porque contigo no termino en mí mismo. Pablo Neruda. Los trabajadores, la juventud, los sectores de izquierda se preparen, se organicen, porque van a venir días sabrosos y de lucha frontal. Ojalá estemos todavía con vida para poder apretar el gatillo. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.